Antiguo Testamento, libro de Números, es el cuarto libro de la Biblia. Capítulo 10. Son pocos versos, así que vamos a leerlos juntos. Números capítulo 10, versos 11 al 14. ¿Sí? Lea conmigo, dice así. En el año segundo, lea conmigo, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mando de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. La serie de este mes tiene que ver con caminar con Dios en el desierto. Siempre asociamos el desierto a un lugar estéril, fuerte, de pruebas, de desafíos, de retos, y es cierto. Pero cuando uno va al texto bíblico y uno revisa de manera consciente, real, metiéndose uno en la palabra, uno se da cuenta también que en el desierto Dios trata con su pueblo, y no hay duda de eso. De hecho, cuando modernamente o actualmente, cuando los hermanos o algunos pasamos por algunas situaciones difíciles, siempre la expresión así medio evangelical es: hey, ¿cómo le va? Bueno, es un desierto. Entonces lo que quiere decir es que la cosa está dura, sí, la cosa está difícil, y está bien, no hay ningún problema con eso. El problema es cuando usted y yo no entendemos que a pesar de estar en el desierto, Dios está con nosotros todavía, y Dios nos está acompañando. Es una cosa totalmente diferente andar en el desierto y estar solos, sin guía, sin dirección, sin acompañamiento, que viajar en el desierto y saber. Por eso el himno esta mañana es importante, afirmando todo el texto bíblico, y saber, no es que si lo siento o no lo siento, saber que Dios está conmigo. Entonces, la iglesia de hoy necesitamos movernos de las emociones y sentimientos y empezar a caminar en la verdad de Dios. Y parte de los testimonios que escuchamos esta mañana como parte del culto de exaltación a Dios afirman lo que hoy compartiremos, solamente para colocar el escenario adecuado y usted no se confunda y todos estemos entendiendo qué significará esta palabra durante este tiempo. Y de hecho quiero animarles a que usted, como parte de su tiempo personal con Dios, usted pueda sentarse y leer el libro de Números. Ahora, tiene muchos números. Esa es la razón por la cual la versión Septuaginta, la versión griega de la palabra de Dios, denomina a este libro Números, porque habla de muchos números. Hay por lo menos 2 censos, se habla de los números de las tribus, hay un elemento de organización, pero este libro en el hebreo no se llama Números, se llama En el Desierto. Y este libro es una continuación de lo que usted y yo leemos en Éxodo capítulo 19. Vaya rapidito a ese libro en Éxodo, en el capítulo 19. El primer verso en adelante dice de la siguiente manera: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí.
Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. 3 meses después de haber salido de Egipto, llegan a Sinaí. Y de alguna manera todos estamos relacionados con que Sinaí es el lugar de encuentro con Dios. Es un lugar de encuentro con Dios. Es un lugar en donde Dios se revela al pueblo de Israel. Es el lugar en donde Dios le entrega la palabra, el decálogo. Es el lugar en donde da las ordenanzas que vemos prácticamente en todo el Pentateuco. Es el lugar en donde Dios juzgó a su pueblo. Sinaí es un lugar de encuentro. Ahora note, por favor, salen como un grupo de esclavos, 400 años esclavizados. No había otra programación en su mente ni en su corazón. Eran esclavos. Y por primera vez en 400 años empezaron a vivir como libres. Llegan a Sinaí y seguramente todavía en la mente y en el corazón estaba el recuerdo de las 10 plagas, cómo Dios intervino. Estaba el recuerdo posiblemente en las reuniones en donde Moisés les animaba a prepararse y a creer en el Dios de sus ancestros. Y muchos no creían porque 400 años habían pasado y la situación seguía siendo la misma. Después de un tiempo de vivir una misma situación, pensamos que no puede haber cambios. Yo quiero decirles esta mañana que Dios es un Dios de cambios. Dios puede transformar lo actual en algo bueno y mejor para la gloria de su nombre, porque Dios tiene planes. Dios tiene planes y Dios tiene propósitos. Es una palabra que a mi corazón y en mi vida pues ha marcado. Dios es un Dios de propósitos. Así que no importa cuánto tiempo esté usted viviendo una situación, Dios tiene algo nuevo y vida si usted y yo nos atrevemos a creer. ¿Recuerdan aquel texto que hemos estado compartiendo en las últimas semanas de oír con fe? Bueno, aquí se aplica y siempre ha sido así. Decía Julio el viernes, en el mensaje del viernes, siempre que vamos al Antiguo Testamento vemos a un Dios duro, fuerte, misericordia, pero no, cuando uno se mete realmente en la palabra, uno ve una consistencia perfecta y preciosa en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Dios siempre ha sido un Dios de gracia y de misericordia. Dios siempre ha sido un Dios de gracia y de misericordia, hermanos. Dios siempre ha sido un Dios de gracia y de misericordia, y Él está esperando que nosotros nos volvamos a Él, porque Él ya tomó el paso de ir a salir a nuestro encuentro. Lo hizo con Israel, fue el encuentro de Israel. 400 años marcaron sus vidas y pensaron que nunca saldrían de su esclavitud, y Dios tenía buenas noticias que no terminaron de creer. 3 meses después de haber salido, llegan a Sinaí, y de seguro, decía hace un rato, que todavía llegan a Sinaí, en su mente y en su memoria está la intervención de Dios a través de las plagas, cómo iban caminando hacia el Mar Rojo y cómo podían ver la nube de todo el ejército egipcio que los perseguía, pero también podían ver la presencia de Dios a través de la columna de fuego que los estaba defendiendo. Y es que Dios no esconde de nosotros las artimañas ni los planes del enemigo. Y es posiblemente que usted esté viendo esto esta mañana, pero la palabra esta mañana nos anima a ver lo que Dios está haciendo. Por favor,
necesitamos aprender a ver. En medio de las circunstancias necesitamos aprender a ver a Dios, porque Dios está con nosotros. Así que llegan a Sinaí, y usted puede leer en ese capítulo 19 de Éxodo todo lo ocurrido. Cosas como, por ejemplo, Dios le dice a Moisés: baja y dile al pueblo que nadie se acerque al monte, que se santifiquen, ni siquiera los animales pueden tocar el monte. Y Dios coloca límites para que no se acerquen al monte. No es porque no quisiera ser el revelado, todo lo contrario, se reveló. Lo hizo por bienestar del pueblo, porque sabía que el pueblo no estaba en condiciones de enfrentarse a un Dios santo. Bendito sea el Señor, porque ya los límites no existen. El velo fue rasgado. El velo fue rasgado. Dios dice: ahora el camino está totalmente abierto. Vengan a mi presencia, vengan ante mí, lléguense confiadamente ante el trono de la gracia. Así que Sinaí es un lugar de encuentro con Dios. Y Dios les muestra las leyes, les da el decálogo, les da leyes de toda clase, de relaciones interpersonales, leyes de sanidad, le da un cúmulo de leyes para la convivencia entre ellos y para testimonio a todos aquellos donde Dios les va a enviar. Vuelva conmigo la mirada en Éxodo capítulo 19, verso 6. Y quiero que lo lea conmigo en voz alta, por favor. Éxodo 19, verso 6. ¿Lo tiene? Lo lee conmigo, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios desde el principio había diseñado para Israel su propósito. Ustedes no son un pueblo como cualquier otro. Ustedes no son gente como cualquier otra, mucho menos gente como las que habitan en las naciones donde les voy a llevar. Ustedes, toda la nación, son un reino de sacerdotes, de gente santa. Y esto es vital. Esto es vital porque Dios está definiendo la identidad de su pueblo. Dios está definiendo la identidad de su pueblo. Y quiero decirles esta mañana que Dios ha definido la identidad de su pueblo. Nosotros somos sacerdotes de Dios, gente santa para la gloria y honra del Señor. Ahora, esto suena quisquilloso para alguna gente. De hecho, ya no se habla de santidad. Más bien hemos contemporizado tanto que ya no hay distinción. Y escuchamos a la gente decir: ay, eso no es cristiano. ¿Qué hay diferencia? ¿Qué significa esto? Significa que nuestros valores son diferentes. Significa que nuestra estructura mental es diferente. Significa que nuestro espíritu es diferente. Significa que nuestra mente es diferente. Significa que nuestra manera de vivir es diferente. Significa que somos luz y sal doquiera que estamos, porque somos diferentes. Porque Dios así lo ha dicho. Esa es la demanda de Dios y Dios no va a bajar su demanda, hermanos. Decía Willy hace un rato en medio de su testimonio informe, que llegamos 49 años tarde a las reuniones de la OEA. Y algunos de los embajadores le decían: ¿dónde estaban ustedes? Jesucristo afirmó allá en el Evangelio de Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad conoció Israel en Egipto? Recuerden, 400 años, solamente lo podemos imaginar porque no tenemos la vivencia, no tenemos ni idea, ni siquiera tenemos idea de lo que es estar esclavizados. Muchos de nosotros, si no todos, nunca hemos vivido la experiencia de estar privados de libertad. Y cada uno, creo que en términos generales, dentro de los límites correspondientes, tomamos decisiones sin pedirle a un Señor: puedo ir aquí, puedo ir allá, puedo comer esto, puedo... No, vivimos en
con cierta libertad. Así que no tenemos idea de lo que es estar privado de libertad. Digo, y entiendo de que algunos hermanos en la fe, hoy hermanos en la fe, sus antecedentes fueron esos, vivieron privados de libertad. Privados de libertad porque estuvieron retenidos en la cárcel o porque estaban en una prisión de otro tipo. Hay prisiones que son invisibles, pero siguen siendo prisiones. Y por primera vez viven en libertad porque empezaron a entender la verdad de que a pesar de que los egipcios tenían cualquier cantidad de dioses, a los cuales posiblemente algunos adoraron, se manifestó el único Dios verdadero, el que es capaz de traer libertad y acabar con todos los enemigos. Porque el único que trae libertad al ser humano se llama Jesús. Cuando nos encontramos con Jesús, nuestras vidas cambian. La pregunta que continuamente necesitamos hacernos es: ¿por qué sigo esclavo? ¿Por qué todavía tengo prácticas de esclavitud? ¿Por qué todavía estoy peleando y luchando con esto? Quiero indicarles algo: vamos a luchar el resto de nuestras vidas, porque el enemigo no se va a quedar tranquilo. Pero si el Hijo nos liberta, seremos realmente libres. ¿A qué le tienes miedo? Moisés le dijo al pueblo, o más bien Dios le dijo al pueblo a través de Moisés: miren esos que persiguen, ven ese. Porque no sé si usted lee el texto bíblico y usted dice alguna vez: si yo hubiera estado ahí. Dé gracias a Dios que no estuvo, hermano. Si yo hubiera estado cuando crucificaron al maestro, mejor que no hubiese estado, hermano. Dé gracias a Dios porque usted está viviendo en Panamá en el 2019, en esta época. Usted nació en esta época y no, porque nos llenamos así de valor, así se nos hincha el corazón. Pero pasa el enemigo y le mete un alfiler y se nos sale todo el aire. Usted y yo tenemos nuestros desafíos de hoy. Vivamos para Dios y por nuestro desafío de hoy. Se desviaron, vieron al Señor, y dice el texto bíblico que el monte temblaba, y nosotros solamente lo cantamos y nos alegramos, pero haber sido terrorífico, hermano. Y haber sido terrorífico. Dios sabía por qué le decía: no quiero que nadie esté aquí. Haber sido terrorífico. Y a pesar de poder ver y haber mirado la presencia de Dios, la gente se desbocó. A pesar de estar expuesto al texto bíblico, no 1 año, 2 años, sino toda una vida, desde niño aquí, algunos de ustedes en donde fueron enseñados, incluye la palabra, aún así, muchos nos hemos desbocado. Y es que hay algo en el corazón suyo y mío, con lo cual tenemos que lidiar todos los días y decirle: Señor, voluntariamente me humillo delante de ti. Porque esto se trata de vida o muerte. Este asunto se trata de vida o muerte. Porque Dios no va a volver su palabra porque usted o yo no creamos. Dios no dejará de cumplir su palabra porque usted y yo no queremos obedecer su palabra. Dios dijo: ustedes son una nación de sacerdotes y gente santa. Y está hablando de identidad. Son las características del pueblo de Dios, más que el lenguaje. Porque ¿qué hemos hecho? Hemos
dejado de lado la sustancia y el contenido, que es gente santa y pura, porque santidad es equivalente de pureza, no pureza exterior solamente, es qué es lo que pienso, qué siento. Cuando yo estoy solo con mi almohada, yo les he echado el cuento, ¿no?, que hace varios años atrás, ya creo que ese fue una de las últimas veces que escuché emisoras cristianas. Estoy volviendo a escucharlas en las últimas semanas, porque iba para el trabajo y pongo la emisora cristiana y entonces están entonando un cántico, un coro, no sé qué era, algo parecido que decía: mi almohada sabe. Digo, ¿mi almohada sabe qué? Mi almohada sabe. Y cuando yo, palabras más, palabras menos, cuando yo estoy solo en mi casa, mi almohada sabe. Y yo digo, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Y por qué mi almohada sabe y Jesús no? ¿Por qué mi almohada sabe y Jesús no sabe? Se trata de motivaciones. ¿Qué me motiva? ¿Qué me impulsa? ¿Qué hay dentro de mí que ni siquiera la compañera con que duermo sabe? Pero la palabra dice que yo soy templo del Espíritu de Dios, así que Dios se sabe. De eso es que estamos hablando, identidad. No de religión, no de aleluya, varón, gloria a Dios, y cómo está en victoria y no sé qué, y no sé qué. Digo, bendito sea Dios, si usted está... Son tres cosas, yo nunca me acuerdo cuáles son. Pero el punto es, tú y mi desafío como parte del pueblo de Dios es ser sacerdote de Dios y vivir en santidad. Vaya por favor a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9, un texto que todos conocemos. Para que no crea que es una verdad firmada solamente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento los apóstoles lo entendieron con mucha claridad. Y Pedro, el apóstol Pedro, lo escribe ya en ese capítulo 2, su segunda epístola, en el verso 9. ¿Lo tiene? Bueno, espérenme que yo no lo encuentro todavía. No. Primera de Pedro. Sí. ¿Lo tienen? Léalo conmigo, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es consistente con lo que Dios le pidió a Israel en el Sinaí. Yo quiero decirle que cada vez que nosotros como iglesia nos juntamos, como un culto como hoy, o los viernes, básicamente, son tiempos de encuentro con Dios. No estamos cumpliendo con simplemente la liturgia del culto. Es un tiempo de encuentro con Dios. Hermanos, escúchenme, los cultos son tiempos de encuentro con Dios. Por lo cual necesitamos prestar atención a lo que Dios está diciendo. Así que, saliendo del Sinaí, regresamos a Números capítulo 10. Tres meses después de salir de Egipto, llegan al Sinaí
Y pasan todo este tiempo en el Sinaí hasta Números capítulo 10, verso 11, que dice: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto del Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mando de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Todo ese tiempo pasaron ahí en Sinaí. Dios les dio la palabra, les enseñó, les dio todo un paquete, incluye ahí la construcción del tabernáculo. Bueno, fue toda una experiencia. Al terminar ese tiempo, en el segundo año, en el segundo mes, a los 20 días de ese mes, del segundo mes, Dios se levanta y empieza el camino hacia la tierra prometida. Y seguía en el desierto. Sinaí fue un hito en esa travesía. Hay otras, pero Sinaí fue un hito en esa travesía. Empezando el recorrido, Dios se revela a ellos y les dice: esto quiero de ustedes. Siento que yo los liberé de la esclavitud, yo soy el Dios verdadero, que tengo promesas de bien, las dije a sus antecesores, yo tengo planes, y a partir de este momento levántense, porque van a empezar a avanzar hacia el lugar donde les he prometido. Dios quiere que avancemos, y es un desafío personal y un desafío congregacional. Dios quiere que avances. Escúchame. Dios quiere que avances. No te quedes ahí donde estás. Avanza. Dios quiere que avances. Dios quiere que crezcas. Dios quiere que crezcas en fe. Dios quiere que tú creas y que yo crea que Él va con nosotros. Dios quiere que creamos que Él va, a pesar de que estamos en el desierto, Él va con nosotros. Dígale al hermano que tiene al lado: Dios quiere que avances. Avance, hermano, hermana, escucha lo que Dios nos está diciendo esta mañana. Dios quiere que avances. Dice Pablo, escribiendo en los Efesios, capítulo 1, estoy dándole vuelta a ese texto ya hace mucho tiempo. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. Avanza, hermano, hermana. Avanza. No es que yo no puedo, es que yo estoy aquí, es que mírame, es que es chulo, yo levanto la cabeza. Avanza. Avanza, hermano, hermana, en el nombre de Jesús. Avanza. Dios está contigo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una palabra positiva y la palabra de Dios? ¿Sabes cuál es la diferencia entre escuchar una palabra positiva y escuchar la palabra de Dios? No se la voy a decir. Descúbrala. 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 Dios es un Dios de verdad. Ni una de sus palabras queda a tierra. Si yo y usted escuchamos con fe, Dios lo hará. ¿Qué pide Dios de nosotros? Cerramos.
¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué cree que espera Dios de usted? Hace algunos años atrás, estaba desempleado, hace bastantes años atrás de eso. Te estás poniendo viejo, Raúl. Recuerdo que estábamos en un culto y cuando terminé el culto, Raúl se me acerca y me dice: José, ¿has considerado que Dios te está llamando a las misiones? ¿What? Yo recuerdo que yo llegué a la casa y yo le conté como un desarmado, porque yo tenía planes como usted lo tiene. Yo voy a hacer, yo voy a tener, yo voy a lograr. Y cuando estuve en la presencia de Dios, descubrí que a pesar de que estaba sirviendo a Dios, mi corazón no estaba en las cosas de Dios. Yo realmente no quería lo que Dios quería. Yo quería que Dios hiciera lo que yo quería y que me bendiera a mí y que me prosperara a mí. Bueno, porque fuera yo, pues. Y empezó Dios a indagar ahí y a sacar un montón de cosas. Y dije: wow, Señor, gracias. ¿Saben que Dios quiere cosas? Hay un anhelo en el corazón de Dios, que Dios, su corazón palpita, y que si usted y yo podemos, entre comillas y subrayado, llenar el corazón de Dios con ese deseo de Dios, estamos caminando en el puro centro de su voluntad. Escúcheme, por favor, esto no se trata de qué rol usted realice en la iglesia local, que creo que ha sido parte de nuestro engaño. No, eso es para los líderes, esto es para los ancianos, esto es para el pastor, esto es para los misioneros. No. Se trata de que usted y yo somos hijos e hijas de Dios y yo quiero agradar al Padre. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: yo no estoy aquí para hacer lo que a mí se me da la gana, yo estoy aquí para agradar al Padre? Sí, me he ido como misionero varias veces. Y eso pasó cuando me dijeron que usted iba a ser pastor. Me dijeron: ¿tú vas a ser pastor? Digo: no, hombre, hermano, usted está más lejos de la verdad. Usted tiene que buscar el rostro de Dios. Usted está equivocado, hermano. Y eso que era ministro de alabanza, hermano, estaba perdido. No se trata de lo que hacemos en la iglesia, se trata de su corazón, mi corazón para Dios. ¿Qué espera Dios de usted y de mí? Dios quiere que tú y yo entendamos de que somos sacerdotes.
¿Qué significa ser sacerdote? Significa que continuamente estoy ministrando al Señor en doble vía. Ministro al Señor y conecto a otros con el Señor. Se trata de una vida de adoración. El primero que salió en la marcha, una vez que inició la marcha hacia la conquista de la tierra prometida, fue la tribu de Judá. ¿Saben qué significa Judá? Los más viejos en la iglesia saben qué significa Judá. A ver, uno viejo en la iglesia, ahora nadie va a levantar la mano porque nadie quiere ser viejo. No tiene nada que ver con que Raúl está de cumpleaños hoy. No tiene nada que ver con eso. Continúo. ¿Saben qué significa Judá? Judá significa alabanza. ¿Alabanza? Fue el primero en marchar. Iba adelante. Ok, se estima que entre más de 600,000 y a unos más arriesgados hablan de 1.2, 1.5 millones que estaban atravesando el desierto. No importa cuál de los dos extremos era cualquier cantidad de gente. El primer grupo en salir adelante era Judá. Dios lo había determinado de esa manera. ¿Qué significará eso entonces? Su vida y la mía son una continua alabanza y adoración a Dios. Son una continua alabanza y adoración a Dios. Yo estoy en la oficina y lo que yo hago está alabando a Dios. Decía William hace un rato, ¿por qué el mundo está como está? Le voy a decir por qué el mundo está como está, entre otras cosas. Porque nosotros como iglesia le hemos dado el testimonio de ser luz y sal. Teniendo los recursos en Dios, nuestro testimonio personal es un desastre. Teniendo recursos suficientes en Dios, nuestras familias son un desastre. Recursos en Dios, hermanos. Hay suficientes recursos en Dios. Sí vamos por el desierto, pero Dios va con nosotros. Su vida y la mía son un ejemplo de adoración. Escúchenme, por favor. Quiero dejar esto claro esta mañana. No estamos hablando de perfección, porque no somos perfectos. Vamos a meter la pata, la vamos a meter, hermano. Noticias, la vamos a seguir metiendo. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un corazón que se humilla delante de Dios, y cuando le fallamos a Dios decimos: Señor, perdóname, ayúdame. Dios nos levanta nuevamente, nos limpia, como el hijo pródigo, nos viste nuevamente de limpios, nos perfuma, coloca anillo de autoridad en nuestras manos nuevamente. Eso era lo que Dios quería en el pueblo de Israel, y lo que demanda de la iglesia el día de hoy. Su vida y la mía es una vida de adoración. Y no estoy hablando de cantar, porque cada vez que hemos reducido los conceptos bíblicos a expresiones cerradas. No estoy hablando de cantar, porque muchos de ustedes no cantan, ni los pollitos, y mejor que no canten. Pero no se trata de eso. Se trata de un corazón de adorador que entiende quién es Dios, y a Dios le dan la prioridad, a Dios le dan el lugar que merece, no solo con lo que hablamos, sino cómo vivimos. Porque Dios a todos nosotros nos ha dado libertad. ¿Qué le ha dicho Dios esta mañana? Incline su rostro, por favor.
recinto, un lugar de adoración a Dios, un altar. Tenga la libertad de colocarse en pie, de postrarse. Judá fue el que inició la marcha, fue el cambio. Ya no salieron como una partida de esclavos, estaban ya organizados, con banderas propias, con líderes designados. Es que Dios es un Dios de orden. Y exige de los suyos igual. Cristo, yo te amo.